Bueno, a ver, de dónde surge este vídeo? El otro día, mi amigo Cipri, también amigo de Jacobo, te voy a llamar Felipe por tu sobrino y amigo mío en común. Primo, yo no soy tan viejo. Por tu primo. Entonces, Cipri, que es un fuera de serie, y además habréis visto la entrevista de Capitán Pasión, de Pedro Ripoll y de la princesa Guanche, de Guacimara, pues ya sabéis que al final a Eduard Quintana le tenemos Cipri en común, nos dimos cuenta ahí, y de repente Cipri nos puso en común a Jacobo y a mí, porque los dos hacemos, bueno, él ha hecho muchos retos de natación, yo voy a hacer mi primer reto fuerte, que es el cruce del estrecho, y entonces da la casualidad, y todo esto al final va de casualidades, que los dos estamos recaudando fondos para la misma causa, que es uno entre 100.000. Y más casualidades, pues él se apellida igual que un íntimo amigo mío de la infancia, y resulta que es su sobrino. Mi primo. Tu primo. Jacobo, tío. Si no, yo podría ser tu tío, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, no nos conocíamos más que por mail, y nos hemos enviado un mail y hemos investigado un poco el uno del otro, y yo, mientras estaba esperando, estaba viendo un vídeo que tiene de presentación en su web, que tienes de presentación en tu web, y a los 2 minutos, que dura aproximadamente 5 el vídeo, digo, sí. Paro el vídeo, se me ilumina la bombilla, al igual que ocurrió en la entrevista con los otros 3 personajes, y digo, le tengo que proponer nada más entrar, hacerle una entrevista. Entonces no nos conocemos de nada, aquí como los magos, no hay trampa ni cartón. Voy a ver, porque esto es el directo, voy a ver si esto sigue grabando, perfecto. Y nada, con lo cual, en esta primera, que espero que sea una primera interacción de muchas, te voy a preguntar un poco. Jacobo, cuéntame un poco de dónde vienes. ¿Quién es Jacobo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? El ser humano Jacobo, ¿no? El ser humano Jacobo. ¿Dónde nace? Pues yo nazco en Madrid, me educo en Madrid, crezco en Madrid. No estudio en Madrid todo el bachillerato, tengo la suerte de ir a Londres a estudiar. Por vocación siempre he sido una persona muy internacional, me ha encantado. Y luego verás por qué lo digo. Pero mi raíz está en Madrid, mi entorno está en Madrid, mi hogar está en Madrid. Y luego, pues con el tiempo he vivido en Inglaterra, he dado la vuelta al mundo, he estado viajando mucho, estuve viajando 15 meses por el mundo. He sido muy inquieto. ¿Por trabajo? No, dejé todo a un momento determinado en mi vida. No era tan joven, a los 31 años, y dejé un trabajo muy bueno que tenía, porque fue más importante en mí el cumplir un sueño, que era dar la vuelta al mundo, un sueño que me persiguió durante muchos años, a entrar en la comodidad de un trabajo bien pagado. Entonces llegó el momento de hacerlo y me fui a dar la vuelta al mundo. Estuve 15 meses viajando con una mochila. Qué bueno. Un socio mío, Isra García, está dando ahora mismo la vuelta al mundo. Él es también un fuera de serie, él hace Ironmans y Ultramans y se inventa sus propios retos. Se inventó uno que se llama Burning Man Quest, y entonces se recorrió creo que eran 48 horas, 567 kilómetros, corriendo en bici y nadando, terminando en el desierto de Burning Man, y luego, bueno, pues disfrutando de es un eventazo que hacen, bueno, de gente muy creativa y gente que le gusta pasárselo bien, y bueno, ese fue el culmen de su evento, y recopiló de nuevo dinero pues por Bridges for Music. Bueno, están construyendo una escuela de música en África, y la verdad es que bueno, que al final, bueno, cada vez si tú haces determinado tipo de cosas, pues vas conociendo ese tipo de historias. Al final conoces gente que pertenece a tu mundo, ¿no? Al mundo en el que te has metido. Y mundos hay infinitos, y mundos dentro de cada mundo hay infinitos, eso lo tengo claro, ¿no? Nunca llegamos al final de todo. Y en el camino te encuentras cosas que te sorprenden, ¿no? Vamos a hablar de eso. Tú siempre has sido una persona tan... vamos a ver, porque todavía no he contado mucho, pero es una persona que haces unos retos deportivos potentes, y que de repente, con 30 años, decides irte a dar la vuelta al mundo. Sí. ¿Siempre has sido así? ¿Ha habido un momento de tu vida en el que...? Bueno,
Yo me califico como lo que soy, una persona muy normal, pero en quien los sueños ha sido muy importante, y cumplir con objetivos es muy importante. Y siempre he sido una persona muy inquieta. Entonces he aceptado experimentar distintos mundos y aceptar distintas propuestas que me han llevado a conseguir retos, pero en realidad, nada más sacar la carrera en Madrid me fui a vivir a Londres como una forma también de dar un paso adelante fuera de mi entorno y de mi zona de confort y dar los primeros pasos en la multinacional inglesa. Así que siempre he tenido esa inquietud de salir, de experimentar, nunca he dicho no a casi nada, ¿no? Me ha gustado meterme en mundos distintos, porque me horroriza la idea de pensar que mi mundo es el único y que lo que yo sé es lo único que vale, ¿no? Sino todo lo contrario, yo creo que no sé nada. Entonces, cuanto más salgo al mundo, cuanto más experimento, más sé que no sé nada. Esto suena a Sócrates, pero es así, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en mi vida hay un punto de inflexión muy importante. A los 28 años nunca me había pasado nada, yo era una persona con una salud buena, hacía deporte de una forma muy poco profesional, picoteaba de distintos deportes, no tenía un deporte claro al que me dediqué. ¿No habías tenido vicios? ¿Fumador? Bueno, era fumador social, era bebedor social, como lo sigo siendo, quiero decir, yo salía con amigos y sí, me bebía mis copas como todo el mundo, como todo el mundo en esa época. Pues en el Madrid de los 90, ¿no? El Madrid nocturno de los 90, que ofrecía tantas cosas también, pero siempre con control. No, he procurado siempre controlar yo mi propia vida, ¿no? Y como digo, a los 28 años hay un punto de inflexión cuando me diagnostican una enfermedad crónica muy, muy dolorosa y me hace entender o ver la vida de una forma distinta. Me hace entender que la vida hay que crecer desde la adversidad y que te tienes que hacer fuerte cuando las cosas no van como crees que pueden ir o que deben ir, cuando el plan o la hoja de ruta que has trazado de repente no empieza a fallar, ¿no? ¿Qué enfermedad es? Es una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Es una enfermedad reumática, ataca las articulaciones del cuerpo, hace que las articulaciones se anquilosen, pierdes movimiento por culpa del anquilosamiento. Y yo he estado durmiendo sentado 6 años por culpa de dolor. Funciona a base de brotes inflamatorios. Por fuera no ves nada, más que ojeras de no dormir, pero por dentro era una persona con un dolor continuo y muy intenso. ¿Conoces la disponía? No. Vale, es que a un amigo mío le han diagnosticado eso y entonces él permanentemente tiene la mano así, sí, y el cuello así, permanentemente. Y es una contracción muscular, sí, pero es algo... Pero es crónico. Es crónico. Esto, yo he tenido el cuello así muchos años porque al dormir sentado pierdes el control y tu cuerpo se va de un lado para otro, es inevitable, ¿no? Entonces, y después la espondilitis también ataca el cuello, ataca a todas las articulaciones y a veces se manifiesta en el cuello con un dolor muy profundo, te anquilosa el cuello, ¿no? Hubo incluso a los 28 años a una persona que siempre ha sido inquieta y con ganas de conocer y de experimentar y de salir y de entrar, pues que me dijeron, otra paciente de espondilitis, que iba a agarrar una silla de ruedas. Entonces mi vida cambió. No me creí mucho lo de la silla de ruedas, pero entró en las posibilidades, ¿no? Porque cuando te dicen algo de ese tipo, tu mente reacciona de una forma, acaba siendo un poco rehén de lo que te han dicho, aunque solo sea por el miedo que te produce el que sea verdad, aunque luego se aleje mucho de la realidad. Sí es verdad que hay gente con espondilitis que están en sillas de ruedas porque su evolución ha sido muy rápida, muy dramática, muy traumática y les ha afectado mucho a las caderas, incluso a los ojos, a las plantas de los pies, y están en unas condiciones muy malas. Yo he tenido mucha suerte porque después de 12 años de mucho dolor, entré en un tratamiento con el que llevo ya 10 o 12 años y a mí me ha dado la vida, porque soy muy sensible al tratamiento y respondo muy bien a él. No todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? Entonces hay 12 años en mi vida, desde los 28 a los 40 años, en los que mi vida fue una gestión casi diaria del dolor y de la adversidad y el mundo al que esto te lleva, ¿no? Pero aún así, siendo consciente de que la vida vale la pena vivirla con pasión me fui a dar la vuelta al mundo con una mochila y con mucho dolor, porque pensé que era el último, o quizá la última oportunidad que tenía de hacerlo, ¿no? Por edad y por enfermedad. ¿Ahora sigues teniendo esto? Ahora tengo la espondilitis y con el tratamiento mantengo el dolor a cero, pero a veces me dan brotes, a veces me recuerda que está ahí. Es decir, la espondilitis está en mí, no, esto nunca va a desaparecer. El deporte, la actitud, la ilusión por hacer cosas, poner el foco en lo que quiero ponerlo y no en la parte negativa, me ayuda mucho. Y el tratamiento para mí es definitivo, me ayuda muchísimo.
Entonces todo esto es un cóctel que me ha hecho estar donde estoy ahora y hacer lo que he hecho en los últimos años, que es desde intentar cumplir con sueños y romper límites, pues hacer los retos que he hecho en el mar, ¿no? Bueno, eso aderezado con otro pequeño ingrediente, y es que cuando crucé mi primer estrecho, nada más acabarlo, me diagnosticaron un tumor maligno. Entonces como que la vida de repente me dijo, has roto un límite, pero ahora baja otra vez y aprende otra vez, aprende qué hay detrás de una segunda adversidad, ¿no? Entonces es un camino que no es en absoluto dramático, porque yo no he querido convertirlo en dramático, es un camino de crecimiento, y sobre todo me ha llevado a algo que para mí es lo más importante, y es compartir con otras personas. O sea, desde mi propia adversidad, poder intentar sumar en otras personas en la medida que pueda. Fíjate cómo es la vida, que bueno, también al final esto, además de una entrevista, iba a ser una conversación para que nos conociésemos los dos, y a mí me gustaría hablar paralelamente un poco de lo que ha sido mi vida. Mientras que tú tuviste estas enfermedades, yo fui una persona que me las busqué. Es decir, yo nunca he estado en una silla de ruedas, pero he estado, digamos, y lo he contado en un artículo del blog y demás, he estado secuestrado por una cosa que se llama hachís, y sí. Entonces me anulaba, me bloqueaba, y para mí eso era lo mismo que estar en una silla de ruedas. Sí. Salía, tal, no sé qué, pero estaba, o peor. Porque eso genera una dependencia, una silla de ruedas es lo que te toca, no es dependiente. Pero te permite crecer, esto te bloquea. Claro. Y bueno, y al final pues esa fue una enfermedad que yo me busqué para dar el salto, y fue lo que hizo, en el momento en el que conseguí salir de eso, fue lo que hizo que me pusiese a hacer cosas. Sí. Y me pusiese a crear proyectos, y me pusiese a buscar un deporte. Sí. Hablando de deporte, ¿tú hacías deporte como hobby, como algo normal, como cualquier persona que va al gimnasio o juega una pachanguita con los amigos? Sí. ¿Cuál ha sido tu historia deportiva? Bueno, mi historia deportiva empieza muy joven. Era deportista desde muy pequeño. Me recuerdo haciendo deporte en el colegio, incluso en algún equipo del colegio de natación o de fútbol. Y después un recuerdo que tengo muy vivo es que he hecho muchos deportes. Entonces, cuando haces muchos deportes no eres bueno en ninguno. Si no te enfocas, si no focalizas bien, he jugado al squash, he jugado al tenis, he jugado al fútbol, he nadado. ¿Tienes influencia paterna? Porque tus familiares, tus sí, sobrinos son muy golfistas. Mi familia son muy golfistas. Son muy cazadores, y yo soy nada cazador, porque es un mundo al que no he entrado. Y después jugué al golf de los 9 a los 16 años, un poco obligado, y a los 16 años decidí que no era mi deporte, porque es un deporte que necesita tienes una concentración, y sí. yo perdía los nervios cuando no hacía un poco lo que tenía que hacer ese día. Tienes que ser muy lineal y a mí me gusta el deporte un poco más, me gustaba entonces el deporte un poco más agresivo, ¿no? Pegarle una pelota fuerte o un balón, ¿no? Entonces el golf lo dejé a los 16, pero sí estuve 8 o 10 años jugando. Y entonces siempre he visto mucho deporte en mi casa, siempre he vivido mucho deporte, y en mi vida ha habido mucho deporte. Entonces esa semilla del deporte ha estado siempre en mí. Y cuando de repente me la quitan a los 28 años, te olvidas, porque tienes que gestionar una situación como es un dolor crónico muy potente. Entonces lo último que piensas es en poder hacer deporte. Bastante es con ir a trabajar y subir al coche y salir de la cama. Y de repente a los 40 años caigo en la idea de llevo 12 años sin hacer deporte, y eso de alguna forma me marca, cómo de repente el cerebro vuelve a sintonizar con el deporte. 12 años, o sea, desde los 28 a los 40, sin hacer nada de deporte, nada de nada, porque ya me costaba levantarme de la cama. Permíteme que te pare, pero es que me parece muy alucinante al final la similitud de nuestras vidas. Yo también empecé a jugar al golf muy pequeño, me intentaron meter en el mundo de la caza, cosa con la que no podía. A tus 28 y un poquito antes, en mi caso, a los aproximadamente 22, empecé a fumar, y estuve así hasta los 35, donde empecé a luchar contra eso, sí. Y fue cuando redescubrimos el deporte. Ese primer deporte tuyo, ese primer deporte después de todo esto, ¿fue la natación? Fue la natación. La natación. ¿Por qué elegiste la natación? Pues porque es un deporte que no tiene impacto, que no es agresivo,
es suave, entonces yo no puedo hacer deporte de impacto, no puedo correr porque la espondilitis enseguida me pasa factura. Y esto era un deporte muy suave, era un deporte... Y yo hasta los 15 años había nadado, había incluso competido. No pasa nada, no sé, se oye bien. Vale. Y entonces fue un poco como volver a mi infancia. La primera vez que me tiré al agua y nadé 300 metros, hice unos largos con dolor, pues me recordó ciertas ideas o pensamientos que tenía a los 15. Yo recuerdo, y todo esto me ha llevado al mundo a escribir un libro, y hay un capítulo en el libro en el que digo, y esto lo he recordado cuando escribí el libro, que a los 15 años me bebía un vaso de agua antes de meterme en la cama porque necesitaba el contacto con el agua, porque me apasionaba el agua, me gustaba mucho nadar. Pero a los 15 dejé de nadar y a los 40 vuelvo al mundo de la natación gracias a esta enfermedad, pero vuelvo de una forma mucho más poderosa. Gracias. Yo le doy las gracias. Yo sé que es muy difícil de entender, sobre todo personas que tienen espondilitis, que están sufriendo mucho, con los que me sensibilizo de una forma especial, pero para mí ha sido la palanca para hacer muchas cosas que no habría hecho. Si yo no tuviera espondilitis no habría hecho nada de lo que he hecho en los últimos años. Yo también lo pienso así, pero digo, igual sí. Igual alguna otra cosa te hubiese... Bueno, puede ser, pero mi mundo habría sido otro. Sí. Yo siempre quise ser director de marketing de una gran multinacional, entonces mi ambición seguramente me habría llevado a intentar ser director de marketing de una gran multinacional y viajar, y de la mano de ser director de marketing conocer mundo o tener reuniones. Era un poco lo que me gustaba, ¿no? Has hablado de un libro. ¿El nombre de este libro es? Lo que aprendí del dolor. Lo que aprendí del dolor. Lo podemos encontrar en Amazon. En Amazon, en la casa del libro. Dejaré el enlace para que lo podáis adquirir. Se puede comprar en grandes librerías. Yo he escrito algunos libros, pero muy técnicos, de mi sector, de marketing hotelero. Pero sí que escribo en un blog que lo llamé a este blog el libro beta, o esta serie de posts del emprendedor vital. Sí. Y entonces escribí un artículo que se llamaba Todas las mañanas vuelo como Superman y ando sobre la luna. Y el vuelo como Superman es cuando haces el volteo en la piscina. Sí. Es como volar como Superman. Y el ando sobre la luna es, pues tenemos un pequeño spa que a primera hora de la mañana no hay nadie, y entonces yo me cojo mi tubo de bucear, me meto y empiezo a dar saltos como si estuviese en la luna, y esa volver a la niñez de la que hablaba. Yo hablo mucho en todas mis conferencias, en todas, excepto cuando es una conferencia que no me permite porque es muy corta. Hablo del niño interior siempre. Creo firmemente en el niño interior, y la idea del niño interior no solamente me ha despertado mi capacidad de soñar y de cumplir con sueños, sino personas muy cercanas a mí que han vivido muchos años, 100 años, porque jamás han matado la curiosidad de aprender, nunca. Y esto es un denominador común en 3 personas que han vivido, 4, mis 3 abuelos míos han muerto a los 95 y 100 años. Y sí, he aprendido muchas lecciones de ellos, pero sobre todo que nunca mataron la curiosidad por aprender, que eran inquietos, que leían, que conducían, que contaban historias, que escuchaban a sus nietos y a sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que el concepto de niño interior lo tendríamos que entender todos. Mira, mi abuelo decía una cosa, hablando de abuelos, solo le pido a la vida que me dé un segundo más de cabeza que de vida. Sí. Y es una frase súper bonita, sí. Que siempre, y se la dio, O sea, hasta que murió estaba totalmente presente. Y hablando de niño interior, hablando de este amigo en común, de Eduardo Quintana, de Capitán Pasión, en su libro, que también me lo estoy leyendo y me compraré el tuyo, en su libro, pues en uno de los primeros capítulos habla de su síndrome de Peter Pan, que él a sus 50 años sigue saltando encima de la cama. Y este es mi síndrome de Peter Pan, este es Kiko, es mi muñeco, que yo no podía vivir sin él cuando era pequeño. De hecho yo era muy tímido, y cuando alguien me preguntaba algo, yo no respondía. Un adulto, yo tenía miedo a los adultos, y respondía a Kiko. Kiko decía, no, que no me quiero ir a la cama, decía yo, dice Kiko que no. Entonces hablaba un poco de su nombre, y lo perdí hace unos años y me lo tatué. Qué bueno. Digamos que este es el Yo tengo mi signo de identidad que me lleva a ser un niño, que lo hago continuamente y en todos lados, es hacer el pino. Claro, yo estuve muchos años sin poder moverme casi, y de repente me quitaron un corsé de 1 tonelada, gracias al tratamiento que sigo ahora. Y
y me puse a hacer el pino como forma de retarme a mí mismo. Yo le llamo mi termómetro personal. El día que no puedo hacer el pino es que estoy con dolor, anquilosado. Entonces constantemente hago el pino. Cuando crucé el estrecho hice el pino nada más acabarlo. Hay veces que un día salí de la ópera y me puse a hacer el pino, en la playa hago el pino. Tengo hecho el pino en muchísimos sitios a los que voy porque para mí es mi forma de expresión del niño interior. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos, me gustaría seguir un poco con que nos cuentes un poco los retos que has hecho. Sí. Y luego vamos a tu parte pues más empresarial, Sí. más de emprendedora, ¿no? Porque entiendo eres empresario. Sí. Cuéntanos un poco el tema de los retos. ¿Cuándo decidiste? ¿El primero fue el cruce del estrecho? Fue el primer cruce del estrecho, sí. Vale. ¿Y en qué año fue? En el 2013. ¿Qué tiempo hiciste? 3 horas 47. ¿Qué tal tiempo te hizo? ¿Qué tal corriente? El agua empezó, no había mucha corriente, no había mucha ola, estaba a 14 grados, pero yo iba con neopreno. ¿Qué mes está? Fue el 1 de junio, o sea, hace... 14 grados en junio. Estaba muy frío. Lo que pasa es que a mitad del estrecho pasó a 17 y no fue menos de 17 en ningún momento. Recuerdo que el primer contacto con el agua, los primeros metros me dolía la cabeza, las manos, porque claro, te tienes que acostumbrar, ¿no? al cambio de temperatura. Y esto fue en junio del 2013 y es verdad que llevaba unos años nadando como forma de superar la enfermedad o de hacer deporte desde mi enfermedad o de controlar la enfermedad. ¿Cuál había sido tu mayor distancia previa al cruce? Bueno, previa a la decisión de cruzar el estrecho fue 1 kilómetro. Previa a la decisión. A la decisión. Vale. A la decisión. Es que esto es un camino. Entonces yo un día, después de una cena, porque una hermana mía me dice que un amigo suyo ha cruzado el estrecho de Gibraltar, y yo le pregunto si es David Meca y me dice que no, y yo pensé, pero si hay un ser humano que ha cruzado el estrecho que no es David Meca, quien ha nacido con aletas, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y ese día, casi por impulso, y yo siempre lo achaco a mi niño interior, decidí cruzar el estrecho de Gibraltar. Y el día siguiente pasé de nadar el día anterior 400 metros, 500, 600 a 6000, de golpe y porrazo, porque sabía que era la única forma de intentar lograr este reto. Solicitaste plaza y tardaron tiempo en dártela. Solicité plaza, fue muy duro para mí porque estuve un año entrenando solo, 6000 metros, 5 días en semana, esperando que la plaza iba a ser fácil de conseguir, y unos meses antes me dijeron que no entraba en ese año, que a lo mejor el año siguiente. Entonces ahí hubo una gestión importante, psicológica. Sigo un año más con este sufrimiento que es el entrenamiento 5 días en semana, o abandono el sueño porque me lo han cortado de raíz diciéndome que no hay plaza para mí ese año. Y tomo una decisión muy inteligente, pero para la que hace falta también una actitud determinada, y es: sigo sufriendo un año en el agua porque ya el sufrimiento que tengo en mi mochila no lo quiero desperdiciar. Entonces me meto en un equipo. Esto es muy importante porque yo desde entonces entreno con un equipo, el equipo máster del canoe, y de la mano del equipo, con un entrenador, ya preparo durante el siguiente año, es decir, septiembre de 2012 a junio de 2013, el estrecho, ¿no? Entonces en realidad son 2 años de entrenamiento, pero porque me quedé fuera en la plaza. Sí. Son plazas, hay muchísima oferta, o sea, hay mucha demanda y muy poca oferta. A mí tardaron 3 años claro, en darme la plaza. Hay muy pocos cruces al año y mucha gente que lo quiere cruzar, entonces yo no lo sabía, inexperiencia, y me quedé fuera. Pero bueno, eso me hizo también llegar en junio del 2013 mucho más fuerte de lo que hubiera estado en el 2012. Y además tuve la suerte de poder compartirlo con la Fundación Síndrome de Down de Madrid, y ir acompañado de unos chicos y chicas con síndrome de Down, estar una semana en Tarifa con ellos. Todo fue muy bonito, fue todo... ¿Por qué elegiste esa causa? Es decir, tú al final tienes una causa por la que luchar. Sí, ha cambiado la causa en el camino. Decidí el síndrome de Down porque yo desde muy pequeño estoy muy en contacto con el síndrome de Down. Tengo un amigo con síndrome de Down desde los 8 años, que sigue siendo amigo mío. A los 42 años, no, a los 35 o 36 años, la empresa en la que trabajaba contrató una chica con síndrome de Down, y tuve un contacto, tengo una amistad con esta chica desde entonces. Me acercó mucho al síndrome de Down, y a mis 40 años nació mi sobrina con síndrome de Down. Entonces el síndrome de Down ha estado muy presente en mi vida, y yo pensé, es muy bonito para mí hacer un reto de este tipo, pero cobra sentido o multiplica su sentido si lo comparto con otras personas, ¿no? Y la decisión fue rápida, porque el síndrome de Down, como digo, es muy cercano,
a mí me parece algo muy especial. Solo veo virtud en la gente con síndrome de Down y, bueno, de forma natural me acerqué a la fundación y hice suyo el proyecto. Por eso fue con el síndrome de Down. Los siguientes retos, una vez que hice el estrecho de Gibraltar, me diagnosticaron cáncer, un tumor, y en el periodo de reflexión al que te lleva la gestión del tumor, pues empecé a escribir cuál va a ser el próximo reto, si salgo de esto bien, y bueno, tuve la suerte de que salí bien, entonces automáticamente pensé lo tengo que compartir con el cáncer, y con el cáncer infantil, porque el cáncer en adultos es muy dramático y traumático, pero mucho más lo es en niños, ¿no? Yo creo que son mucho más vulnerables, mucho más indefensos. Entonces me acerqué a la Fundación 1 entre 100.000 y llegamos enseguida a una conexión brutal, y desde entonces todo lo que hago es para esta fundación. Cuando estabas preparando el primer cruce, ¿ya estabas pensando que podía haber un segundo reto? No. Este ya, o sea, que me puede pasar, ¿no? Yo estoy seguro de que no te puede pasar, te va a pasar. Joder, no me jodas. Pero eso es lo bonito. Ya, tío. O sea, es que ni de coña te pensaba. El otro día nos cayeron 8.000 y casi me muero. 8.000. Esto es un camino. Ya. Si quieres hacer cumbre en el Everest, tienes que ir a primera base, segunda base, bajar, tercera base, bajar, ¿no? No puedes ir directamente es imposible, a menos que seas Kilian Jornet, ¿no? Y eso es lo bonito del camino, que a veces que subes a la tercera base y tienes que hacer noche o bajar a la segunda por el oxígeno y volver a subir cuando estás preparado. Yo hice 5.000, 6.000, muchos 6.000, hice 7.000 y de repente tuve que hacer 12.000 en piscina. Y me lo dicen un año antes y firmo que no puedo hacerlo. Pues los hice. Pero porque la ilusión de conseguir el objetivo es tan grande que está muy por encima del sufrimiento al que te puede llevar a hacer un 8.000 en una piscina. Y sobre todo que cuando ya haces un 8.000 en la piscina, lloras de dolor psicológico, pero ya te has demostrado que puedes hacer 8.000. Y cuando puedes hacer 8.000, puedes intentar hacer 9.000. Eso es lo bonito de un reto y es lo bonito de la vida. Entonces, cuando crucé el estrecho de Gibraltar, después de todo esto del tumor, pensé, joder, he conseguido hacer el estrecho de Gibraltar con espondilitis. Ahora he tenido también un tumor. Pues si me piden el doble, voy a intentar dar el doble. Por eso hice el doble de kilómetros en el canal de Menorca. Pero suponía entrenar el doble, ¿no? Y al final del camino me di cuenta que la decisión es tuya y que depende de tu actitud, depende de cuánto crees en lo que estás haciendo, pero sobre todo depende si sabes la razón de lo que estás haciendo, el propósito de lo que estás haciendo. ¿Todo el mundo puede? Sí, si puedo yo, puede todo el mundo. No todo el mundo quiere. Y hay gente que quiere, pero deja de poder porque en realidad no quiere. Porque querer hacer algo supone renunciar a muchas cosas, supone renunciar a excusas que te llevan en el camino, y todo el mundo puede renunciar a esas excusas, pero no todo el mundo quiere renunciar a esas excusas. Yo ahí, y el otro día lo debatía con mi socio Isra y con mi socio Juan en un podcast que grabó Isra, este tío que hace todos estos retos y tal, y ellos coincidían contigo, pero yo pienso que tú, a pesar de todo lo que has tenido, de todas las barreras que has tenido una educación, tienes a lo mejor una genética, no una genética deportiva, pero sí una genética de superación, tienes a lo mejor muchas cosas, y ahí es donde yo pienso que hay gente que no puede y que tiene cargas familiares, o sea que hay gente que... Bueno, claro, cargas familiares, o sea, hay cosas que no se pueden hacer en el momento en las que se quieren hacer y hay que aparcarlas para que vuelvan cuando tienen que llegar. Tienes que estar en el momento adecuado también en tu vida. Yo cuando di la vuelta al mundo la di en el momento adecuado, pero el sueño me llegó a los 14 años. Lo que pasa es que no lo pude hacer hasta los 31, que fue el momento, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, sí, pero a lo mejor no justo en el momento en el que lo quiero hacer. A mí me dices hace 15 años desde luego, pero incluso hace 8 años, que dentro de 8 años vas a hablar de los 4 retos grandes que has conseguido, y no me lo creo. Yo pienso, no, esto lo hace otro, yo no. Pero como encontré una razón muy poderosa para hacerlo, encontré también las herramientas para intentarlo y para conseguirlo. Y creo que todo el mundo puede, pero además, lo creo por algo tan básico, y lo digo de verdad,
que es que si yo puedo, que me conozco y que sé cómo soy y que sé cómo era y que sé lo que pensaba de la gente que hacía estos retos, todo el mundo puede. Yo me quedo con que todo el mundo puede hacer, pero aquí digo que absolutamente todo el mundo puede hacer más de lo que hace. Eso seguro. Y Eso ahí, seguro. simplemente con ese mensaje, Eso seguro. mañana haciendo un poquito más y pasado haciendo un poquito más, creo que es seguro. un poco la mentalidad. Sí. Vale. Más retos, o sea, porque al final hiciste el... Hice el estrecho de Gibraltar, hice el canal de Menorca, los 40 kilómetros, fueron 12 horas. A través de, o gracias a este reto, levantamos o ayudamos en gran medida a levantar una beca de investigación en La Paz durante 2 años para buscar una solución a la leucemia. Dos retos de éxito, pues inevitablemente el año siguiente, cuando acabas un reto y te va a pasar, estoy seguro, ya me lo dirás, lo primero que te entra es alegría, ilusión, orgullo, compartir, es toda una emoción brutal porque de repente haces realidad algo que te ha costado mucho conseguir, y lo segundo que te pasa es entras en una especie de depresión porque dices, ¿y ahora qué? ¿No? Tantas horas de entrenamiento, tanto foco, tanto tiempo dedicado a esto, tanta prisa, tanto correr, y de repente se para todo en seco porque ya lo has conseguido. Entonces hay un momento de negociación contigo y es, ¿qué es lo siguiente? Y lo importante es encontrar lo siguiente. Yo después del estrecho encontré lo siguiente en el canal, también de la mano del tumor, pero recuerdo volver a Madrid lleno de alegría, de ilusión y de orgullo, y triste, porque decía, ¿y ahora qué? Estar nadando 4 horas al día durante 6 días a la semana durante 9 meses. Y entonces, si no te obsesionas en el ahora qué, pero estás abierta a que te llegue algo, te acaba llegando. Ese año proyectamos hacer el estrecho ida y vuelta. Ya habíamos conseguido la distancia en el canal de Menorca que supone el estrecho ida y vuelta. El estrecho es muy especial para un nadador de aguas abiertas, es lo más especial, yo creo. Intentamos hacer el estrecho ida y vuelta. ¿Por qué es tan especial? Por los detalles del reto, porque une 2 continentes, une 2 países, porque es el paso de atún más importante del mundo, porque detrás del atún hay toda la fauna que te puedes imaginar, que es maravilloso saber que estás ahí, porque es un sitio, y esto lo lleva a su lado negativo, pero que también lo convierte en un sitio especial donde ha muerto mucha gente huyendo de la pobreza e intentando buscar una vida mejor, y de repente te ves tú en la idea de, bueno, pues hacer un pequeño homenaje desde tu propio esfuerzo, ¿no? Bueno, porque es un sitio de tráfico marino brutal, donde hay ¿no? es una autopista de petroleros y geográficamente es un sitio muy bonito. Tú vas a Punta Europa en Tarifa y ves Marruecos al fondo a 15 kilómetros y sueñas y te imaginas lo que hay ahí, lo ves, lo puedes tocar casi, ¿no? Es muy bonito, y después es muy bonito objetivamente hablando. A mí personalmente hablando, encima multiplica esa belleza porque yo desde que he nacido he veraneado en esa zona. Y desde muy pequeño he ido creciendo con la vista del estrecho de Gibraltar. Bueno, mi familia materna es del campo de Gibraltar. Ajá. Yo veraneo en Sotogrande, pero de Sotogrande a Tarifa lo conozco todo. Incluso tengo familia que vive ahí, ¿no? Viven en Tarifa. Viven ahí. ¿Dónde viven? Ah, sí. Sí, se jubilaron ahí hace 15 años. Sí. Pues igual les he visto, porque yo llevo ahí 50 años. Ellos están en la ribera del Emperador, en donde están los atraques ahí. Sí. Qué bueno. Frente del club, de un club que hay. Sí. Mira. Otra coincidencia. Sí. Es curioso. Sí. Y entonces el estrecho para mí es de verdad muy especial. Desde hace muchos años lo cruzaba en ferry para ir a Marruecos a pasar un par de noches. Me parece mágico, Marruecos me parece mágico. Yo me encantaría romper tantas etiquetas y prejuicios que hay sobre la gente de Marruecos. La gente de Marruecos es maravillosa, el país es maravilloso, se parece muchísimo a nosotros. Bueno, hay una serie de condicionantes que para mí lo convierten en un reto muy especial, pero no solo para mí, hay gente de India, de Chile, de Estados Unidos, que viene solo a nadar el estrecho. Se puso de moda en India y hubo de repente una oleada de nadadores hace unos años que venían de India a nadar. Hay gente de Nueva Zelanda, que son las antípodas de España, que viene solo a cruzar el estrecho. O sea, para nadadores de aguas abiertas es de los retos más bonitos que se puede hacer. Qué bueno. Entonces, bueno, estábamos en el ida y vuelta, que al final lo hiciste. No, entonces hice la ida, hicimos, porque esto es muy importante, el primer estrecho lo hice solo,
el canal de Menorca y el estrecho ida y vuelta, el intento de ida y vuelta lo hice acompañado de otras dos personas, dos grandes personas, Félix Campano y Pello Ormazábal, a quienes le compartí el reto del canal de Menorca y se tiraron al agua desde el minuto 1 y formamos un equipo junto con la Fundación 13.000, patrocinadores y mucha más gente que con su trabajo nos empujaron, nos ayudaron, nos impulsaron para que se hiciese realidad el proyecto que es la beca de investigación. Entonces juntos, después del canal de Menorca, intentamos hacer el estrecho ida y vuelta. Hicimos todo lo que hay que hacer para entrenar, de entrenamiento para llegar ahí. Tocamos Marruecos, pero el mar se empezó a poner difícil, hubo ciertos detalles que nos incomodaron mucho y acabamos yendo al barco de apoyo, no lo conseguimos. Entonces eso está pendiente, ¿no? ¿Intentasteis la vuelta? No. Félix y tan negro que... Pello y yo dije desde el principio, yo no llego porque vamos mal de tiempo, vamos muy forzados, nos hemos cansado demasiado solamente en la ida. Y yo era consciente que podía nadar 4 kilómetros más, pero me faltarían 15 más, entonces que no lo iba a conseguir. Y desde el minuto 1 dije, yo me subo al barco a seguir vosotros. Pello dijo, me subo contigo, y Félix lo intentó. Félix tiene 20 años menos que yo, es el nadador más fuerte de los tres y a los 5 kilómetros se subió. El mar estaba muy duro, se puso muy duro. El mar en el estrecho, una de las cosas bonitas que tiene este reto es que es imprevisible, es muy volátil, las corrientes, y de repente cambia el viento, levante, poniente, y lo notas y se levantan las olas, entonces tienes que jugar con ese factor, ¿no? Y ese factor tú no lo controlas, entonces ahí hay una parte de suerte también. Y nosotros tuvimos mala suerte a la vuelta y nos tuvimos que subir al barco. No pasa nada, al final incluso es una lección importante aprendida, ¿no? No se puede conseguir todo lo que quieras en tu vida. Y a mí esto me ha llevado a desarrollar un seminario de gestión del fracaso. Me ha llevado al mundo de la docencia. Aprender las lecciones de... Yo no sería profesor en universidades y escuelas de negocio como soy ahora, si no es porque un día no conseguí un gran reto que me llevó a escribir sobre la gestión del fracaso. ¿Cuántos, sin menospreciar el trabajo de los coaches, pero cuántos coach hay que tienen el título de coach pero realmente no han tenido estas determinadas superaciones personales? Claro, cada uno tiene su historia, ¿no? Y tiene la motivación que le lleva a hacer lo que hacen, ¿no? No les convierte mal a los coaches. Lo que pasa es que es verdad que cuando lo vives en primera persona hay ciertas cosas que si no lo vives en primera persona no lo sabes. Te lo pueden decir, pero no lo sientes, ¿no? Entonces, yo lo he vivido en primera persona y lo siento. Y yo cuando hablo con una persona que sufre, lo entiendo muy bien, porque yo he sufrido mucho. Y tengo la capacidad de intentar motivarle solamente contándole mi historia. Yo he dormido sentado y acabo cruzando el estrecho de Gibraltar. Entonces, puede ser muy buen coach, pero cuando lo vives en primera persona y cuando lo puedes compartir, el testimonio en primera persona es mucho más poderoso. Pero dicho esto, yo tengo un entrenador que es un fuera de serie. Sin él no habría conseguido nada de esto, nada. Es un fuera de serie el tío. Me exige como si tuviera 18 años. A veces le digo, me vas a matar, y me dice, cállate y nada. O sea, es un tío a quien le debo mucho. Qué bueno. Yo tengo una coach que precisamente lo que me gusta de ella es que está tanto o más jodida que yo. Entonces es una persona, que mi problema son manejar las ansiedades, manejar los picos de insulina, de energía, y ella es una experta en eso porque lo ha estudiado y lo ha vivido en sus propias carnes, y es una fuera de serie. Es increíble, y al final es lo que decimos, hay que estar ahí para poder de alguna manera ayudar a los demás. Muy bien, entonces, oye, yo había leído otra de que habías unido África, Europa, y Asia. Asia, la semana pasada. La semana pasada, ahí. No jodas. Sí. Pero de otro cruce. Sí. Que fue el que subiste un vídeo en tu Instagram, sí, animando a donaciones para uno. ¿Y eso cuándo fue? El día 16 de junio, hace 10 días. Joder, tío, enhorabuena. Gracias. Me fui a Turquía, ha sido un reto precioso. Me fui a Turquía el 13 de junio, decidí que iba a hacer el reto el 29 de mayo, porque los que lo organizan, que son los turcos, que son un grupo turco, tienen que organizar toda una serie de permisos con la policía griega, porque vas a Grecia, a una isla griega, y desde ahí te tiras a nadar a Turquía. Entonces unes Europa y Asia, y 2 países.
tiene unas exigencias, imagínate, ¿no? De seguridad y además de control de pasaporte. Hay gente que ha aprovechado este reto para meterse en Europa, ¿no? Entonces esto se ha acabado, se han dado cuenta, entonces es muy exigente. Y solamente el 29 de mayo me dijeron, se abre la veda y tienes una semana para inscribirte. Entonces el 29 de mayo yo estaba preparado físicamente porque me he entrenado todo el invierno, sabía que iba a llegar un reto, no sabía cuál, pero sabía que uno, y a este le estaba dando vueltas. Y me fui el 13 de junio, lo crucé el 16 de junio. Esta vez es distinto al resto de retos que he hecho porque era una competición, 180 nadadores, y bueno, mi idea era unir 2 continentes y 2 países más, pero intentar quedar bien en la competición, y al final quedé sexto en la general, primero europeo, primero en mi categoría, subí al podium. De verdad, para mí es lo menos importante, ¿eh? El podium de verdad, el podium real y la medalla real está en la cantidad de gente que ha donado dinero para seguir sumando en 1 en 13.000, pero además en el aspecto puramente deportivo, pues ha tenido su éxito, lo cual también me hace gracia e ilusión, ¿no? Sí. Ir ahí como español representando y llevando una medalla. Así que de ahí vengo. Joder, oye, bueno, pues hemos acabado hace una semana, hemos recorrido toda tu carrera deportiva. Cuéntame, esa persona que tenía un puesto de trabajo cómodo y de repente decide ponerse la mochila a la espalda, irse a dar la vuelta al mundo, y esa persona a día de hoy es un empresario que da conferencias y que hace un montón de cosas. Cuéntame esa trayectoria. Pues mi mundo siempre ha sido el del marketing y comunicación. Nada más acabar mi carrera me fui a Londres, como he dicho antes, a una multinacional inglesa, líder del sector de alimentación. Era muy feliz ahí, me diagnostican espondilitis, vuelvo a España, sigo en un gigante que es Tetra Pak, gigante del mundo del envasado y Tetra Brick y todo esto, ¿no? Y en el camino de repente me llega la idea de cumplir con el sueño de cumplir con la idea de cumplir con mi sueño de dar la vuelta al mundo. Entonces dejo Tetra Pak, doy la vuelta al mundo. Cuando vuelvo después de 15 meses tengo la suerte de integrarme en una empresa española que tenía presencia en todo el mundo a través de franquicias de decoración. Y mi mundo siempre ha estado ligado al trabajo por cuenta ajena, no por cuenta propia, siempre en el mundo del marketing y comunicación. De esta empresa familiar, pero con presencia en todo el mundo, paso a una empresa de Auchan, del campo, del grupo Auchan. Entonces en esta trayectoria aprendí mucho de marketing, aprendí mucho de gestión de personas, que es lo que siempre me ha llamado la atención. Está muy bien vender, pero sobre todo hay que saber gestionar a las personas que te acompañan en esa venta o del logro de objetivos. Eso Eduard es un experto. Es que es muy importante, es que nada existiría sin el equipo humano. O sea, la empresa número Zara, que para mí es un ejemplo, Amancio Ortega, y como empresa, no existiría si no es por las miles de personas que hay ahí, ¿no? Y todavía hay empresarios que esto no lo entienden, que no saben motivar a las personas que forman parte de sus equipos. Ahora hablaré de esto porque creo que es muy importante. Desde Auchan doy el paso a integrarme como socio en una empresa de marketing directo, y de ahí creo mi propia empresa de control publicitario. Entonces voy de 200.000 control activo, pero la he cerrado ya. La he cerrado porque la abrí en 2013 mientras entrenaba para el reto del Estrecho de Gibraltar. O sea, abría una empresa y además acometía este reto. Y iba bien, tenía clientes pues recurrentes, que es lo que buscaba, fuertes, y 2 muy grandes, y a los 2 años los 2 se fueron por distintas razones. Unos se fueron de España, otros reestructuraron la empresa y me dejaron con 12 empleados. Decidí cerrarlo. Entonces lo que tardé 23 años en hacer realidad, que era mi sueño, ser empresario, emprendedor, tardé 2 años en cerrarlo. Pero eso me dio pie a dedicarme a lo que ahora me dedico, que es a las personas. Yo, en toda mi trayectoria empresarial, por cuenta ajena y por cuenta propia, siempre mi foco ha estado mucho más en las personas que en los objetivos que había que conseguir, porque siempre he creído que desde las personas se consiguen los objetivos. Y ahora me doy cuenta, con todo esto, poniendo en valor mi trayectoria empresarial de X multinacionales y mi experiencia personal, que puedo hacer converger las 2 experiencias y dar un mensaje o claves o respuestas a preguntas que todos tenemos, ¿no? Desde el ámbito profesional también, no solo personal. Y entonces tu trabajo ahora es como conferenciante. Entonces ahora me dedico a dar conferencias
privadas por toda y públicas, España, entiendo. sobre todo en empresas, en grandes empresas, medianas empresas. Doy conferencias en España, he estado en Latinoamérica, he estado en algunos países europeos, es algo fuera de España que me interesa mucho. Tuve una primera conferencia y de ahí he desarrollado 3 más, hablando de gestión del fracaso, gestión del cambio y empoderamiento a las personas para creer en sí mismos. Y el hecho de no conseguir el estrecho ida y vuelta me llevó al terreno de hablar o de reflexionar sobre el fracaso. Y eso me llevó a crear un seminario sobre gestión del fracaso que comparto en escuelas de negocio y lo he transformado en una asignatura cuatrimestral en dos universidades, hablando de la gestión del éxito en positivo también, alumnos de 20, 18 años, con los que comparto qué creo que no hay que perder de vista para tener éxito en la vida. Lo primero que les hago es reflexionar sobre el éxito, qué es el éxito, ¿no? O sea, el éxito es tener un buen coche en la calle. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito es muy difícil de definir, porque además cambia. Yo creo que la definición de éxito de las personas, la definición literal cambia a medida que pasa el tiempo. Todo el mundo diría ser feliz, sí, pero no solo eso. Yo creo que es lograr los objetivos que te marcas en la vida que responden a tus valores, viviendo en sintonía con tus valores. Es decir, tú puedes lograr un objetivo en tu vida, pero que esté alejado de tus propios valores, ya no es éxito. Si además responden a tus valores y cómo quieres vivir, y eso lo compartes con otros, con otras personas, otros seres humanos, y ya para mí definen la ecuación del éxito, ¿no? Pues estamos totalmente alineados. Esta misma pregunta me la hicieron en una entrevista hace poco y yo dije que efectivamente ser feliz cada día, es decir, levantarte cada día siendo feliz, pero siempre y cuando haciendo feliz a los demás y buscando la manera de mejorar el mundo. Sí. Y al final ese es el éxito. O sea, Winston Churchill dijo una frase que comparto en mis conferencias, con la que no puedo estar más de acuerdo. Lo dijo entonces, en el año 40. El problema de nuestra época, y esto se puede llevar 70 años después, el problema de nuestra época es que la gente no quiere ser útil sino importante. Entonces, si tú pones el foco en ser útil a los demás, tu vida cambia porque tu forma de tomar decisiones cambia. Cuando te pones a los demás, porque eres útil a los demás, cambia tu vida. Cuando lo que buscas es la importancia o ser importante, es decir, que te den palmaditas y que digan eres un crack o eres... Entonces vives de una forma distinta, es un foco distinto, ¿no? Sí. Es decir, el ser útil a los demás es buscar la trascendencia que todos tenemos o podemos tener sobre otras personas, ¿no? Ser trascendentes. ¿No? Un día no estaremos, ¿qué hemos dejado, no? Santa Teresa de Calcuta dijo que el éxito en la vida es que cuando te vayas de estar al lado de una persona, esta haya mejorado un poquito, haya cambiado un poco, la hayas hecho un poquito más feliz, ¿no? No puedo estar más de acuerdo, si no, ¿qué sentido tiene esto? Sí, pues totalmente de acuerdo, tío. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues tengo una web en mi casa, pero tengo una web, jacoboparajes.com, tengo todas las redes sociales, Parajes con G, www.jacoboparajes.com, tengo todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, todas Jacobo Parajes. Y además, sobre todo, quien quiera profundizar un poco, además de mi página web donde hay mucha información, pues he escrito el libro que hemos mencionado antes. Dejaremos el enlace para que todo el mundo pueda adquirirlo. Y ahí la gente puede conocer mucho de esta historia a través de 180 páginas llenas de reflexiones, de pensamientos, de experiencias, de risas, de dolor, de sufrimiento, de alegría, ¿no? Que es un poco la forma o el regalo que me ha dado la vida de compartir toda esta aventura, ¿no? Te recomendaré los de Pedro Ripoll, sí. Y además yo los estoy disfrutando ahora los dos, porque me los regalaron los dos el mismo fin de semana y digo, ¿cuál leo primero? Y dije los dos, y además los voy a leer a fuego lento. Entonces me leo un capítulo de cada uno cada noche. El de Eduard es Capitán Pasión, sí, está muy bien, y cuenta pues cómo él ha evolucionado desde que una persona estaba en el barrio, en el parque de su barrio, y un tío le dije, oye, quiero repartir unos flyers, hasta la que ha liado con esta empresa que ha montado, y cómo gestiona personas. A nivel de gestionar personas, es una persona que lleva en el ADN la palabra solidaridad, es decir, sí, es increíble todo lo que hace.
Y luego Pedro Ripoll, que el título de su libro es muy divertido y es Ya sabía yo que en avión era más fácil. Que en avión era más fácil. Claro, el cruzar el estrecho, el Atlántico, en lugar de estar 2 meses remando. Y está muy bien. Y esto es todos los días una crónica de cada día, de lo que les va pasando. Y muy interesante, oye, para estar ahí 24 horas, que lo único que tienes que hacer es remar, pues lo hace bastante ameno. Es brutal, a mí este mundo, mi pequeño mundo, me ha enseñado muchísimas cosas, pero entre otras, que está lleno, la vida, nuestro mundo en el que nos movemos a diario, está lleno de héroes anónimos, que nos cruzamos con personas por la calle y no sabemos su historia, incluso a veces juzgamos y criticamos a personas de las que no sabemos su historia, y nos podrían sorprender en 5 minutos de relato. Es maravilloso, o sea, es que la vida está llena de sorpresas y las sorpresas vienen de la mano de muchas personas. Tengo un amigo que ahora está injustamente cumpliendo condena por un tema, bueno, de todos estos escándalos que ha habido, pues le cogieron como cabeza de turco y está escribiendo un blog que te lo recomiendo 100%, lo está escribiendo desde la cárcel. Y se llama Amanecer en el Abismo. Él escribe cartas y se las transcriben y tal. Y es acojonante todas las historias que va contando, tanto de lo que está viviendo allí, todo en positivo, como de sus compañeros de prisión. Y entonces una frase que dijo en uno de los últimos artículos es algo que yo ya había oído muchas veces e intento practicar, pero al final cuesta, y es nunca juzgar a una persona hasta haber andado 2 kilómetros en sus zapatos o algo así. Y bueno, es muy importante. Muy importante. Y aquí somos especialistas en juzgar demasiado. Hay demasiado impacto negativo. Yo no voy a criticar en absoluto los medios de comunicación, pero hay una responsabilidad en ellos en también lanzar historias en positivo, esperanzadoras. Tú pones cualquier medio de comunicación y lo que te encuentras es lo peor del ser humano en lugar de lo mejor, y hay mucho más mejor del ser humano que peor, ¿no? Yo llevo sin ver la televisión, yo le diría que años. Alguna vez veo alguna entrevista de estas de La Sexta, alguna cosa así, pero poco más, y la verdad es que estoy totalmente ajeno, pero sí que tengo un amigo que le veo una vez al mes o cada 2 meses, y él sí que ve todos los Sálvame y todas estas cosas, y de vez en cuando me siento y le pregunto, oye, ¿qué ha pasado por el mundo? Bueno, y me lo cuenta como y es acojonante. Sí, oye, es duro. Pues ya para finalizar, porque no sé cuánto llevamos, pero habíamos quedado una a las hora. 6:30. Buah. Va a ser una entrevista un poco larga, ¿eh? Vas a tener que cortar igual, y pegar. Tío, cada minuto vale oro. Dame un par de consejos, o los que tú consideres, teniendo en cuenta el reto al que estoy a punto de... Mira, para tu estrecho. Sí. Hasta que llegues a tirarte al agua el día del estrecho, que ¿cuándo es? Es en octubre, En octubre, primera semana. O sea, lo que te queda de aquí a octubre, estate preparado a sufrir, pero a sufrir en positivo, no a ir a la piscina diciendo voy a sufrir, no, a entender por qué estás ahí. Es decir, conocer el propósito de por qué estás ahí. Tú estás ahí por algo, y sobre todo estás ahí para algo. Y en el camino te vas a encontrar momentos de duda y de, joder, es que sufro en el agua, es que esto es duro. Nadie sabe lo duro que es entrenar para este hecho si no lo vive en primera persona. Nadie lo sabe, como tantas cosas que nos pasan. Entonces disfruta del camino, disfruta de cada momento, pero sobre todo el día que te tires al agua, que estarás nervioso, dormirás poco la noche anterior porque es demasiado importante para ti. Tírate al agua a convertirlo en el mejor día de tu vida, o sea, pásalo bomba. No estés atento a, estoy un poco cansado, tengo sed, porque la mente te pasa malas jugadas, empiezas a pensar puedes empezar a pensar en negativo y es mentira. Busca un delfín, diviértete sois 4 en el agua, diviértete con los 4, habla con ellos en los avituallamientos en positivo, motivaros, convertirlo en las 4, 5, 6, 3 horas más bonitas de vuestra vida. Eso es de verdad es lo más importante. Pero hasta llegar ahí, entiende por qué te tiras al agua cada día y sufres para entrenar. Entiéndelo, o sea, lo entiendes, pero recuérdatelo cada vez. Y eso te ayudará a llevar con más facilidad. Todavía no lo tengo muy claro, ¿eh? Sí, pero, lo tienes, es decir, si no, no estarías colaborando con esta fundación. Me refiero a que
a que no sé qué cojones ha hecho que yo de repente decida, pero no solo esto, sino que de repente de estar ahí parado empieza a hacer pum, 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 me caiga, me levante, estrecho, proyecto nuevo, otro proyecto, ta, pa, pa. Entonces, eso que yo creo que al final, pues esa entre comillas, enfermedad que tuve, equiparándolo un poco a todo lo que hemos estado hablando, pues el hecho de no volver ahí. Ya, El hecho de eso es importante. eso malo. Pero hay veces que hacemos cosas porque, y esto es muy importante, escuchamos aquí y no aquí. Entonces, tú sabes aquí porque lo estás haciendo, a veces no tanto lógicamente, pero la lógica te llega. En cuanto toques Marruecos, vas a entender de verdad por qué lo has hecho y para quién lo has hecho. Qué bien. Jaco, muchísimas gracias, tío. Mucha suerte. Yo ya no sé si nos queda más por hablar, si vamos a pagar y nos vamos a ir, pero ha sido la mejor decisión que podíamos haber tomado. Mucha suerte. Muchas gracias, tío. Gracias a ti.